Hola mis queridos turcofans, sean bienvenidos a un nuevo video. Yale Chapkini actualmente vuelve a ser escenario de una batalla donde más de un personaje lucha por venganza. Esta historia de almas heridas llegará a las pantallas próximamente con su episodio número 53 y en esta ocasión les traigo la reseña del primer adelanto. Quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos nuevo contenido. En el capítulo 52 vimos cómo la entrevista que dio Seyran generó un efecto devastador, sobre todo para la honorable familia Korhan. El señor Khalis, patriarca de su imperio, demostró otra vez que para él lo más importante es su imagen, su prestigio y su valioso apellido, mientras que Ferit, movido en gran parte por la enorme devoción que siente hacia su abuelo y las amenazas que éste le hizo a él, prometió que haría todo lo necesario para arreglar la situación y tomó un camino equivocado que por lo visto traerá mucho más dolor y desgaste a lo que queda de su relación con Seyran. En la escena final del capítulo y como parte del plan maestro de Ferit, él calumnió a su esposa delante de los periodistas, haciendo quedar a Seyran como una completa mentirosa que actuó simplemente porque estaba resentida y también por dinero. Seyran sufrió un duro golpe en ese momento y en el avance 1 del 53 vemos cómo le reclama a Ferit diciendo: ¿cómo pudiste hacer esto? Es pura maldad. A lo que Ferit altanero contesta: y lo que viene será mucho peor para ti. Voy a hacer un paréntesis aquí porque es increíble y también molesto, diría yo, ver cómo a estas alturas de la historia ambos siguen escalando y se siguen superando desde el punto de vista del daño que se hacen uno a otro, ya sea con sus palabras o sus acciones. A lo largo de 52 episodios que se han emitido, ha estado bien marcado el constante cambio en la línea de pensamiento y comportamiento de los pistachos, y es algo que hace que el nivel de empatía que uno como audiencia puede llegar a sentir por ellos en determinado momento cambie, favoreciendo a un personaje u otro indistintamente. En sentido de crítica, sigo pensando que esa inestabilidad en los personajes es lo que hace que todavía no haya una secuencia totalmente coherente entre las cosas que dicen y hacen ambos de un episodio al otro, algo que sobre todo se nota en Ferit y que en general es bastante lamentable. Volviendo al avance, Ferit regresa victorioso a la mansión tras cumplir su misión, se reúne con su abuelo, le besa la mano en señal de respeto y le dice: hice lo que tenía que hacer, abuelo, les mostré a todos lo que pasó y haré mucho más a partir de ahora. Pelin aparece a continuación diciéndole a Piril: las dos podríamos haber sido las novias del año. Kaya llega al salón en ese momento, la sorprende y más adelante de una forma bastante cercana le pregunta a Piril: ¿de qué hablabas con Pelin? Piril responde: de nada, y Kaya le dice: no le habrás mencionado nada de nosotros a Pelin, ¿cierto? Por lo que se insinúa aquí, puede que haya o hubo en su momento una relación entre Kaya y Piril que fue más allá de una simple amistad. Y yo diría que este panorama que se está viendo venir es otra de esas líneas que le agregan mágicamente a la historia, según la conveniencia del guionista que esté escribiendo. Y desde mi punto de vista, al parecer, ya que se ha revivido un poco el vínculo entre Suna y Abedin, quizás Gunger esté queriendo ensuciar, por decirlo de alguna manera, la imagen de Kaya en cuanto a su relación con Suna, para que así el acercamiento que se está dando entre ella y Abedin no se vea tan indecente ni sea tan cuestionado. Entonces, lo que yo entiendo es que Pelin se refiere a que ella podía haber terminado el año siendo la novia de Ferit y Piril siendo la novia de Kaya. Serían las novias del año por la relevancia y reconocimiento que tiene la familia Korhan, y por sus palabras más la aparente complicidad total que hay entre ella y su prima, estoy casi segura de que sí está al tanto de lo que sea que haya ocurrido entre Piril y Kaya. Posteriormente se ve como Khalis, orgulloso de su nieto, lo abraza, y es curioso para mí que otra vez la expresión en el rostro de Ferit da que pensar. Seguido, afuera del restaurante, como los periodistas son testigos del comportamiento real de Ferit, tras apagar las cámaras, Seyran les dice: este es el verdadero Ferit Korhan, ahí lo tienen, ¿qué están esperando? Ellos que están ahí siguiendo órdenes no hacen más que darle las buenas noches amablemente a Ferit, mientras este lo saluda con una gran sonrisa y Seyran ve que todo está más que arreglado.
Más tarde llega a la mansión Corhan, digamos que una bruja o vidente que declara: una maldición va a venir a esta casa y arrojará a todos como si fueran algodón. La hora de revelar los secretos de Pelin al parecer está cada vez más cerca. Resulta que Sayid va a la mansión Corhan con la intención de contar todo lo que sabe. Pelin y Piril intentan detenerla sin éxito, los guardias de seguridad sí logran detenerla, pero Ifakat se da cuenta de lo que está sucediendo y ordena a los hombres que la dejen entrar. Se ve que Latif le dice algo a Ifakat al oído y se escucha de fondo que Sayid le dice: creo que te acuerdas de mí. Sucede entonces que Ferit, satisfecho por dejar claro que es él quien tiene el control, le dice a Seiran: yo te dije, no puedes hacerlo. No puedes, te dije. Después en la mansión Corhan están varios miembros de la familia reunidos en el salón con la vidente. A Suna se le cae por accidente una taza al suelo cuando choca con ella y cuando la vidente la toca ve algo y le dice: una taza que cayó al suelo cambió el curso de tu destino. Aún no has terminado de quemar. El momento de quemarlos no ha llegado. En lo que se escuchan esas palabras, se ve que Suna sorprende a Kaya pasándose de la raya con Piril, y también muestran que Pelin va a esforzarse sin parar para que Sayide no diga nada, pero la mujer la aparta y se dirige a la mansión súper decidida, dejándola a ella atrás con un dolor que convenientemente empieza a tener en ese momento. Casi al final Seiran, en respuesta a la actitud arrogante de Ferit, de forma desafiante le dice: no olvides este momento, Ferit Corhan. Si tocas mis pies, aunque sea con una piedra, continuaré levantándome y los aplastaré a todos uno por uno. Esta respuesta como que hace oficial una declaración de guerra entre ellos, una lucha por ver quién puede más o quién es realmente el más fuerte. Seiran le da la espalda y se marcha un tanto sonriente, diría yo, mientras Ferit se queda serio mirándola. Al final vemos que él recoge una alianza del suelo y se escucha que dice: yo esta vez no soy un jugador, soy el creador del juego. Turcofans, según la programación de Star TV, el episodio 53 se estrenará el próximo 12 de enero, así que tendremos que esperar unos cuantos días aún para verlo. Hay muchísimas teorías e interrogantes rondando en torno a la serie y quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre todo lo que les he dicho y sobre lo que creen que ocurrirá con los pistachos próximamente, que yo con gusto les estaré leyendo. Si les ha gustado esta reseña, no se vayan porfa sin dar un like para apoyarnos. Yo soy Meli, agradezco mucho su atención, envío desde acá mis mejores deseos para ustedes en este nuevo año que recién ha comenzado y me despido hasta un próximo video.